Ahora comenzaríamos con la segunda parte de los perfiles vulnerables, donde veríamos los subtipos más frecuentes. Habiendo aclarado que lo que vamos a hacer es tener una mirada más integradora para comprender que lo genético es no solo lo heredable, sino que tenemos que comprender que a nivel cerebral lo fenotípico, es decir, la estimulación de los contextos, también modifican genéticamente nuestras conductas y nuestras respuestas. Entonces, por ello la importancia de que formar es prevenir, porque en verdad estamos no enseñando hábitos, sino ayudando a modular redes neuronales. Y eso es por el fenómeno de neuroplasticidad. Por lo tanto, la persona paulatinamente va dejando de responder de forma no funcionales a determinados estímulos y va poco a poco acomodándose, replanteándose las conductas que tiene y deseando modificar las mismas. Entonces ese es el concepto del por qué vemos los perfiles vulnerables y cuáles son los objetivos de formar es prevenir. En esta diapositiva uso el audio nada más que para enmarcar que no se olviden lo que hemos hablado de los apuntes de focos, de la capacidad de atención, y lo vuelcan como reverso, como herramientas para trabajar el déficit de atención. Y por otro lado, no se olviden que el déficit de atención tiene este tipo de paradoja, ¿no? Porque es uno de los motivos por los cuales se deja de estudiar, y generalmente nos encontramos con chicos con alto nivel de inteligencia, aunque sabemos que la inteligencia en verdad la que más eficiente es la que estamos tratando ahora a través de los otros parámetros de formación, pero chicos con un nivel de coeficiente alto de inteligencia que abandonan sus estudios. Y es justamente porque el tener inteligencia hace generalmente que no los estimule seguir el ritmo del docente, y por otro lado que la rutina de por sí lo aburre. Entonces la rutina lo aburre, el ritmo les parece lento, hay estímulos continuos que él percibe y los otros ya han bloqueado, porque él lo que tiene es una poca capacidad para bloquear las interferencias. Entonces, las interferencias estas pueden ser externas y pueden ser internas. Las interferencias internas serían pensamientos, queda colgado con su propio pensamiento o con lo que va a hacer cuando llega a la casa porque le han comprado una pecera. O son interferencias externas, que hay chicos que están haciendo una cosa, la otra, un pajarito que está y lo puede ver en el árbol y ya se quedó colgado, o tiene un déficit de atención asociado a una timidez, y la timidez es creativo, y el tímido al ser creativo ya está fantaseando en su mundo de fantasía y se ha metido en el déficit de atención. O sea, hay muchos perfiles, como lo decía, que coexisten. O sea, está en nosotros ir sacando el déficit de atención secundario del déficit de atención primario, ¿no? Así que aprovecho este espacio que tengo de audio
en esta diapositiva para marcar eso. El otro tema es que al ser inteligente entra en esto de posponer, ¿no es cierto?, la actividad. Todos los chicos inteligentes posponen la actividad. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Posponen la actividad a tal punto que luego se acostumbran a jugar con la presión del reloj en contra, ¿no? Entonces posponen estudio hasta que ya el tiempo ya directamente les juega en contra. Entonces volvemos a lo que decíamos anteriormente en el otro video. Empezamos a disminuir la capacidad del foco, porque el foco ya no va a la lupa, directamente va al foco y nada más, es decir, estudio nada más que para aprobar. Y nos perdemos mente maravillosa de los chicos que rendirían 100% más porque su déficit de atención está exacerbado por jugar contra el reloj. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Llegamos al otro perfil que muchas veces gente lo asocia mucho al perfil impulsivo y al perfil hiperactivo, cuando en verdad, ya vamos a ver, no tienen casi nada en común, fuera de algunas cuestiones, digamos, conductuales y actitudinales. Debajo subyacen mundos absolutamente diferentes. En el perfil impulsivo, que podría parecer de entrada que es intranquilo, que se mueve, que anda de un lado para el otro, rápidamente empezamos a notar facetas que lo separan netamente del perfil hiperactivo. Si bien tienen disconductas sociales, también sufren rechazo de los compañeros por el déficit de atención y no saben leer a los demás, tienen tendencia a tener hiperactividad por su incapacidad de manejar el impulso, pero no porque sean hiperactivos de base. Tienen otro elemento que también los lleva a ser sumamente confundido con el hiperactivo, que es buscar situaciones de riesgo. También poseen cierta reactividad emocional, pero es mucho más notoria en el impulsivo que en el hiperactivo. O sea que hasta ahí iríamos como viendo elementos comunes. ¿Y a dónde empieza el tema de la diferencia? La diferencia justamente nace en la génesis. El perfil impulsivo, su génesis es su incapacidad de posponer un deseo. Y ahí sí que ya nos hemos puesto en un lugar totalmente diferente. El tema del impulsivo entonces nace en la incapacidad de posponer un deseo, lo cual nos lleva a la apetencia y por otro lado nos lleva a la carencia. Ambos son generadores de deseos y obviamente de impulsos. Otra característica del perfil impulsivo es que es, digamos, el deseo, una de las emociones que rápidamente llegan a la amígdala, por lo tanto es junto con el miedo y el enojo, la tercera perfil que tiene la tercera emoción más rápida para llegar a llegar hasta la amígdala cerebral y de ahí anclar en el tálamo para tomar el timón ya de la nave. Entonces, si estamos con que el perfil impulsivo es un deseo que no ha podido ser pospuesto,
nos vamos rápidamente también a darnos cuenta que es un perfil que va a entrar rápidamente en la frustración. Entonces ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando va a manejar un chico con impulso. Primero, que si logramos que ese chico posponga su deseo, vamos a aprender a que crezca y pueda modular sus impulsos. El otro elemento que es si logramos que pueda lograr ir modulando su frustración, vamos a lograr que vaya creciendo. O sea, rápidamente ya tenemos dos herramientas muy importantes para manejar el perfil impulsivo. Hacer práctica de posponer el deseo y hacer prácticas, ¿no es cierto?, para elaborar la frustración. Fíjense en ustedes, ya tenemos las dos herramientas básicas. Pero veamos un poquitito más el trasfondo, ¿no? El trasfondo del impulsivo, el posponer el deseo. Sabemos por definición, ¿no es cierto?, que el deseo se puede, como decíamos antes, relacionar con la apetencia. Por lo tanto, ya nos vamos viendo que es un perfil que tiene un talón de Aquiles muy grande, que es la apetencia. Y la apetencia está íntimamente ligada al placer, íntimamente ligada al placer. Con lo cual ya vamos viendo esto que decíamos recién de la cantidad de subperfiles, porque si vamos a hablar del, como decía un autor francés que hablaba del almacén de los placeres, un libro que es de neurociencia, no es para nada, no tiene nada que ver con el placer en sí. Él dentro de esa definición de almacén de placeres decía que parece que es un almacén inagotable, creo que decía, porque teníamos los pequeños placeres, decía, hablaba de los placeres inocentes, los placeres engañosos, los placeres de la carne, los placeres del intelecto, placeres de la conversación, placeres de actividades como la pesca, el deporte, placeres del amor, placeres del deber cumplido, también decía. O sea, hablaba de una inmensidad de placer y ahí en cada una de esas tenemos un perfil impulsivo. Seguramente hay muchísimo más, no me acuerdo mucho de todo, pero de cada placer él hacía un perfil. Vincent, que era el autor de neurociencia, que es francés. Y, y escribió todo un capítulo, me acuerdo de esos placeres. Y él decía que, claro, el placer tiene una connotación biológica que lo sostiene, que nadie lo puede negar, ¿no es cierto?, que es la satisfacción de cualquier carencia o necesidad fisiológica. Pero rápidamente él entraba en otra segunda categoría que tiene con que el placer del registro del otro. Fíjense en cómo rápidamente cambia Vincent y sale de todos los placeres de los perfiles, digamos, de los placeres ligados a la satisfacción del deseo para ser satisfecho, y pasa a un segundo nivel donde él hablaba del placer de conocer al otro. ¿Y a qué nos está hablando ahí? De la empatía, de todos los niveles de empatía. Entonces pasa como que el deseo tan tendencioso de
de satisfacer, digamos, la carne, por así decir, que son dentro de los deseos naturales, él hablaba también de que por un lado tiene otros placeres como la gloria, la riqueza y hasta la adicción. Todo eso entra dentro del placer. Entonces el perfil impulsivo es uno de los perfiles más proclive a caer en las adicciones y en caer en los deseos no naturales que son excesivos, ¿no? Y todos esos placeres excesivos son, digamos, una tendencia del perfil impulsivo. Y ahí vemos la necesidad de trabajar en los perfiles impulsivos el tema de los valores, tanto espirituales como morales. Entonces, trabajar el posponer el deseo, trabajar en los valores, trabajar en los valores espirituales, trabajar en los valores morales, trabajar como decíamos en la primera parte, de poder elaborar la frustración de no haber sido, poder hacer satisfacer un deseo. Entonces, desde ahí es muy importante también conocer la limitación del placer para ir a la felicidad. O sea, el placer no tiene capacidad de transformarse en felicidad. Porque el placer, como todo deseo, es impulsivo y muy corto. El deseo es siempre de muy poco tiempo. Entonces el deseo se satisface y llega con la satisfacción y se agota. Salvo el placer que ya es extremo y que entra en otra categoría, no es el placer natural. Entonces el placer natural no puede llegar a la felicidad porque se agota en sí mismo. Tiene saciedad el placer. El placer normal tiene saciedad. El placer no natural no tiene saciedad. Entonces ahí rápidamente nos damos cuenta que tenemos una diferencia con el deseo, porque el deseo, hablamos de un deseo natural y un deseo no natural. Y el perfil impulsivo tiene tendencia al perfil del deseo no natural. Por eso es un perfil altamente proclive a las adicciones o a los excesos. La felicidad no resiste los excesos. El exceso y la felicidad son enemigos tremendos, son enemigos de la existencia, no pueden coexistir juntos. La felicidad justamente es en sí mismo la capacidad de modular el deseo, la conducta, la actitud. La felicidad diríamos que tiene la capacidad de darle significado a la vida porque justamente tiene la capacidad de vivir el instante encontrándole un significado a la vida. Entonces, desde ese lugar, la felicidad, ¿cuál es la clave de la felicidad? La alegría. Y la alegría no tiene nada que ver con el placer. El placer no natural, ¿no? El placer natural sí, pero el placer no natural no tiene nada que ver con la alegría. Justamente, fíjense en ustedes el contrasentido. Las personas psicópatas tienen placer en hacer sufrir.
En cambio, la alegría no puede convivir con la maldad. La alegría no puede convivir con el sufrimiento del otro. La alegría no puede convivir con un pensamiento ni una actitud que dañe en otro. La alegría es el camino hacia la felicidad. El placer no. El placer se agota en sí mismo cuando ha sido saciado. El placer bueno. Y el placer malo, el peligro, porque cada exceso puede producir una enfermedad. Y cada placer no modulado es un riesgo. O sea que el perfil impulsivo es posiblemente uno de los perfiles más vulnerables de todos. Y quizás el más vulnerable. Bueno, acá en esta diapositiva estamos tratando de hacer una especie de introducción a dos tipos de perfiles que a los cuales los podríamos subclasificar como perfiles de vulnerabilidad ampliada, a donde tenemos que tener una mirada mucho más atenta y buscando los vaivenes, tanto actitudinales, gestuales y de estado del ánimo, que van a ser muy cambiantes, ¿no? Durante el año o durante las semanas. Y entonces es necesario estar muy atentos a signos indirectos, como lo que estamos hablando, ¿no? El caminar, la manera de comportarse, el cambio de conducta en cuanto al saludo, en cuanto a lo anímico, la interacción, si bien es escasa, pero si se aíslan más de lo que se podría estar aislado. En uno de ellos, de estos dos perfiles, hay una posibilidad de empatía más lograda, de empatía sintónica, que es la que tenemos que tener, más lograda que con el otro perfil, que es más tendiente al mutismo, ¿no? Pero en ambos es muy importante el perfil del docente, ¿no? A donde en la figura del docente ya más lo que hablábamos antes, es decir, la manera de ser, ¿no? En el rol. Entonces, esta mirada que más allá de la boca sonríen los ojos, que hay una especie de yo te comprendo, yo te entiendo, conmigo estás bien, te vas a sentir segura, puedes contar conmigo, etcétera, esa mirada, ¿no? Y además esta actitud de bondadosa, comprensiva, sin sobreprotección, ¿no? Esto hay que remarcarlo mucho en estos niveles. Así que aquí esta diapositiva es como preavisándonos que tenemos que estar atentos, ¿no? El candelabro prendido, porque por omisión podemos, sin darnos cuenta, evitar prevenir situaciones, ¿no? Así que eso es muy importante. Bueno, acá estamos frente a uno de los perfiles también que tenemos que ser cuidadosos y al mismo tiempo meticulosos, ¿no? El perfil evitativo es uno
junto con el melancólico y también un poco con algunos perfiles de algunos tímidos, pero este perfil, el evitativo, es un perfil que hay que seguirlo muy de cerca y tener siempre en cuenta de que en cuanto ya lo diagnosticamos, que es fácil de diagnosticar, estoy hablando de perfil, ¿no? Uso el término diagnosticar por un defecto de formación médica, pero cuando ya lo hemos observado al perfil y ya lo tenemos identificado, automáticamente hay que buscar cuál es el rol del docente que va a acompañarlo, porque tiene que tener, más allá de que siempre hay tutores y se pone el vínculo como un elemento fundamental en los colegios privados, sobre todo los religiosos, estos son chicos a los cuales, sin sobreprotegerlos, hay que crearles un acompañamiento continuo. Y continuo me refiero a todos los días del año. Es un chico que tiene maravillosos dones, pero está en la vulnerabilidad que estos chicos son los que terminan siendo, desgraciadamente, víctimas de personas que a su vez tienen trastornos psicopáticos, o si aunque no sean psicopáticos, personas que, por ejemplo, buscan relaciones de codependencia. Entonces no es una psicopatía, pero tampoco es algo funcional. Y estos chicos son muy proclives a ser codependientes. Entonces vemos un padre dominante, no digamos un padre golpeador, digamos directamente una persona dominante, pero solamente dominante con ella. Y se da mucha paradoja, ¿no? A mí me ha tocado mucho trabajar con el esposo dominante y yo pedir una entrevista con el esposo y después veo que a su vez la imagen dominante, la madre del esposo, o sea, la suegra de la chica, ¿no? También se da en los varones, ¿no? Pero se da mucho más frecuentemente en la mujer. El grado, digamos, disfuncional estoy hablando, ¿no? Entonces, entonces acá es donde tenemos que extremar el acompañar para que estos chicos tengan continuamente que levantar su autoestima. Hay que hacerle ver los dones que tiene y los valores implícitos que todos los tenemos. Hay que hacer lo que asienten bien para evitar que el perfil vaya trastocando valores, trastocando la autoestima. Desgraciadamente sería ideal poder decir que ustedes lo pueden diagnosticar a tiempo, ¿no? Ustedes ya hacen un diagnóstico tardío, desgraciadamente. Lo que podrían hacer un diagnóstico precoz son los pediatras, pero no están formados. No están formados porque a todo lo que sería salud mental lo dejan para el neurólogo. El neurólogo a su vez no le interesa el perfil evitativo porque el neurólogo está buscando síntomas. Entonces el perfil evitativo no lo va a diagnosticar. Entonces no lo va a ver el neurólogo, no lo va a ver el pediatra porque no está formado y nos quedaría una niñera que a su vez tuviera
un rol que le daría la característica de su funcionamiento, de su rol, digamos, un perfil con características de bondad, de poder registrar al otro con sintonía, no con empatía, sino empatía sintónica, capaz de crear espacios de intimidad y de confianza, que la mirada sea una mirada alegre para compensar esta mirada de angustia y de tristeza que tienen ellos. Y una capacidad de esta persona a su vez de hacer que la intimidad y la confianza lo lleven a hablar de sí mismo. O sea, son unas características muy especiales para acompañar un perfil evitativo si es que fuera una niñera, pero esa misma característica hay que buscarla, aunque lleguemos tarde a los 3 años, porque estos son síntomas que empiezan en el vientre materno a dar síntomas y luego, si las madres, generalmente ya viene una historia acá, ¿no? La madre, a su vez, es muy probable que ya tengan el perfil evitativo o sean tímidos o melancólicos y ya dan lugar a que el perfil evitativo ya, si no ha sido heredado, se vaya produciendo fenomenológicamente. Los chicos que tienen perfil evitativo tienen una hipersensibilidad a lo que sucede a su alrededor. Entonces tienen 8 meses y ya perciben que la madre no sintoniza con eso. Ningún otro perfil hace eso. Obviamente que los chicos que no tengan este perfil y la madre no lo registraba, porque volvemos al mismo tema, da la mamadera renegando con los otros chicos, discute con su esposo, discute con si vive en una familia donde conviven la pareja de origen con la pareja nuclear, o sea, viven con los padres y quizás con una hermana que todavía no se casó. Bueno, todo eso hace que todas esas discusiones, esas interactividades, desde el embarazo el chiquito tienda a saltar en el vientre, pero no como vimos en el Evangelio de saltar de alegría. Saltan desde la angustia, saltan del miedo, saltan desde el temor, porque no nos olvidemos que los estímulos que van con la adrenalina despiertan temor en el feto. Entonces ya vamos a tener un chico temeroso, ¿no es cierto?, que puede ser un tímido y va a ser un temeroso, tímido y evitativo. Entonces, pueden darse muchos perfiles cuando nacen, pero si además tiende a ser un perfil evitativo, el que más se va a notar es el perfil evitativo. Si los chiquitos cuando nacen notan la disintonía con la madre o con cualquier familiar, va a rehuir el contacto y cada vez más va a tender a no mirar a los ojos. Todas las personas que tienen tendencia a no mirar a los ojos tienen un poco de perfil interactivo. Es posible que el medio le haya facilitado el salir de ese perfil evitativo porque encontró personas que compensaron, que sintonizaban con ellos, que lo acompañaban. Entonces, no se nota mucho el perfil evitativo, solo el hecho de que están mirando hacia adelante y no a la persona con la cual están hablando. Hoy en día
muchas personas evitan el enriquecerse con el contacto con los otros, y no porque sean evitativos, sino porque se han vuelto evitativos. No miran. Con no mirar, rehuyen el estar en contacto. Cuando uno rehuye el estar en contacto, entra en otros estímulos, ¿no? Y ahí es cuando vemos como gente que se conecta en internet con otra persona y está respondiendo los mensajes de la otra persona y a su vez nos contesta a nosotros. Es un perfil evitativo, no genético, es un perfil evitativo fenomenológico, es decir, del contexto. Se ha vuelto evitativa la persona, y son las personas que después, teniendo todo bien en la casa, buscan cosas afuera de la casa, ¿no? De aburrido nomás. Entonces de golpe empezamos a tener problemas de la pareja porque en la casa estamos aburridos, pues internet más entretenido. Y eso es un perfil evitativo, secundario, pero es un perfil evitativo. Es muchísimo lo que podemos hablar del perfil evitativo, solo quisiera marcar determinadas cosas. Son chicos que pueden ser abusados, pueden ser maltratados, pueden ser llevados a niveles patológicos, de relaciones patológicas. Entonces es un chico al cual lo tenemos que cuidar como una perla, porque necesitamos que todo ser humano sabemos que necesita ser cuidado, y más un niño. Pero estos niños deben ser no sobreprotegidos, ¿no? Nada que ver. Tienen que ser acompañados. Pero acompañados desde el afecto, acompañados del cariño, desde la sintonía, desde la... No la compasión, porque no es ese el rol. No tenemos que ser compasivos, tenemos que ser sintónicos. Entonces, ese grado de sintonía, con alegría, hacerlos que manifiesten la capacidad de la alegría, que sus ojos vuelvan a brillar, que vuelvan a principio que lo hagan en intimidad y confianza, pero después, como el tímido, salgan de ese aislamiento y empiezan a ser como el tímido, que hacen 2 amiguitos, 3 amiguitos, y ahí el evitativo descubre un mundo, donde él puede ser él. Tienen una gran capacidad de expresarse a través del arte, entonces todo lo que es arte tiene que ser incentivado. Todo lo que es arte tiene que ser muy incentivado. Al dibujo, a la música, a la oratoria, todas las artes, todas. Son chicos a los que hay que incentivarlos a que practiquen artes. No se olviden del tema del lenguaje. El lenguaje hoy en día se ha descubierto hace pocos años que no tampoco desde el punto de vista de la patología. Ya en el Alzheimer hace muchísimos años que se dice que aprender otras lenguas era una muy buena herramienta para evitar el avance de esta enfermedad. Pero después han ido apareciendo otras cosas con el tema de aprender lenguas. Y el perfil evitativo es uno de los que entran prioritariamente aquí. Son chicos que hay que entrar desde pequeño en las otras lenguas. Y promover que los padres enseñen lenguas a los chicos, ¿no? Entonces estos chicos, cuando tienen la capacidad de estudiar lenguas, la base que del cerebro nuestro tiene redes muy útiles. Los redes de los valores
es muy útil. Por eso es tan importante enseñar valores desde la primera infancia, porque ya está la red hecha. La otra red que ya está hecha y que se va a podar si no la estimulamos es la de las lenguas. Si estimulamos las lenguas, le damos, junto con la de los valores y junto obviamente a la espiritualidad, una gran base de cimiento a la capacidad emocional y a la capacidad introspectiva de los niños. Los niños, mientras más lengua tienen, más lengua aprenden, más capacidad de preguntarse tienen. Y mientras más capacidad de preguntarse tienen, más crecimiento emocional y espiritual tienen. O sea que hoy está íntimamente relacionado la capacidad del lenguaje, la espiritualidad, los valores con el crecimiento emocional y espiritual en las edades adultas. Y obviamente con la memoria. Mientras más base tenemos abajo, más base sustentable tenemos arriba en la corteza. Entonces eso hace que alteraciones de la memoria sean mucho más fáciles de acompañar hasta edades de la tercera edad a la ancianidad ya, sin que un Alzheimer lleve al deterioro que nos tiene acostumbrados, ¿no? Bueno, entonces muchas pilas para acompañar al perfil evitativo.